ese discurso de Evita a mí me gusta mucho porque es un discurso que dio en Tucumán. Si mal no recuerdo, creo que es 1947. Y es de los primeros discursos, bueno, de los primeros discursos de Evita, ¿no? De Evita ya en mood Evita. Claro. Y a mí me gusta porque me parece que ya deja ahí ver cuál es a quién le habla, ¿no? ¿Cuál es el interlocutor? Sobre todo, digo, eran las mujeres descamisadas, ¿no? Bueno, ella lo dice ahí. Lo dice explícitamente, sí, sí, sí. Y en una efeméride, porque el domingo se cumplen no sé cuántos años del nacimiento de Evita. Bueno, aniversario del nacimiento. Bueno, estoy todavía despertándome. Y estamos con la señora Paula Reá. ¿Cómo estás? Señorita, disculpe. Y escuchaba un fragmento de un mini documental, creo que era de Canal Encuentro, donde vos hablabas, y a mí me gustaba mucho lo que vos decías, de cómo vos traías la figura de Evita a hoy, ¿no? O sea, o cómo nos marca, cómo marcó, en tu militancia específicamente, pero en la militancia de un montón de gente, ¿no? Ay. Adelante. Esto es una... Adelante. Yo creo que más que la militancia individual, marcó la militancia colectiva, sobre todo del peronismo. Y siempre cuando se habla de peronismo hay que hablar del peronismo real, del peronismo que siempre defiende las causas del pueblo, que eran las causas que defendía Evita. Evita nunca hubiera ido contra los trabajadores y las trabajadoras, nunca hubiera ido contra los vulnerados y las vulneradas, todo lo contrario, hubiera sido una topadora cuando alguien iba a instar contra un derecho de un trabajador. Ella vive en eso y creo que no solo me instó y me insta a mí a militar, sino que insta a un montón, por suerte, de compañeros y compañeras que se sienten abrazadas de la política. Y hoy es un tiempo en el que quizás más hay que tener presente el legado, porque es un tiempo que es difícil. Total. Que es un tiempo donde la militancia está cruzada por la falta de ánimo, por el tiempo que vivimos, por la realidad económica, por otras realidades de las cuales quizás no vamos a poder hablar en el corto tiempo, pero que hacen que haya como cierta desilusión. Pero hay que retomar la ilusión en función de un proyecto de país que es el que soñaba Evita y que todavía sigue vigente porque todavía existen pobres y todavía existen necesidades que se tienen que transformar en derechos. Entonces yo creo que eso, el documental que hablas es Eva, el camino de su pueblo. Sí. El camino de Eva, que es Evita en realidad, porque Evita hablaba de que los humildes la llamaban Evita y ese era el nombre que a ella le gustaba con que la llamasen. Eva la llamaban los poderosos. El camino de Evita es el camino del pueblo y es el camino que hoy el pueblo militante tiene que trazar para volver a encontrar esa senda donde éramos un país lleno de felicidad y de alegría. Sobre todo en un contexto, ¿no?, donde se habla mucho, ¿no?, de la moderación, de tener cuidado que no le caigas mal a nadie, que no hagas esto, que no hagas lo otro, de toda esta cosa que se discutió todos estos últimos 4 años y que hoy me parece que está en una discusión. Si en 2019 la salida fue, vayamos con Alberto, que es un tipo más moderado, quizá hoy es hora de volver, ¿no?, retomar un poco esto de lo que vos decías de Evita y ser una topadora. La moderación es muy amiga del disciplinamiento. Claro. Y es un tiempo en el que ha existido cierto disciplinamiento, partidario o no, quizás también porque cualquier gesto que fuera en contra de lo que se decía se tomaba como una deslealtad. Creo que esa ha sido la forma que ha tenido siempre el poder para disciplinar a la militancia. Y también ese disciplinamiento ha estado en la falta de formación política. El peronismo lo primero que hace es formar cuadros para que haya futuros dirigentes. Por eso se funda la Escuela Superior Peronista, que armaba dirigentes de las clases populares, porque eso es algo que todavía es materia pendiente, las clases populares que accedan al poder. Por ahora tenemos una clase media elevada aristocrática de la nobleza política, pero no existe esos militantes y militantes. Esto no estamos hablando en general, sí, ¿no? Porque en particular vamos a encontrar un montón de gente con la cual realmente vale la pena o una se siente abrazada. O sea,
muchas de nosotras que venimos de esos lugares y que hemos crecido desde afuera en la política y que vamos entendiendo de a poco cómo son las reglas, siempre sentimos esto del que te miran de costado o el desprecio, que es tremendo. Tal cual. El desprecio es tremendo, pero por suerte existen, pero yo creo que igual, a pesar de la existencia de algunas dirigentes que tienen acervo popular, necesitamos que toda la dirigencia tenga acervo popular, porque seguramente el sentido común va a reinar en esos gobiernos populares y entonces la resolución de los conflictos va a ser mucho más rápida. Evita tenía un gran sentido común, por eso todo lo que sucedía se resolvía en un chasquido de dedos y eso hacía que la gente estuviera contenta. Hoy lo que nos falta es eso. Yo en ese documental que hablábamos al principio, vos en un momento decís, cuando Evita habla del hambre, habla, o sea, desde un lugar que ya lo vivió. Entonces digo, como cuando habla de la necesidad de que las trabajadoras y los trabajadores tengan sus necesidades satisfechas, lo habla porque ella lo vivió y sabe, ¿no? Como que sintió ese hambre. Digo, a mí eso me parece como algo muy interesante teniendo en cuenta esto. Cuando ella habla de eso, está hablando de la voz propia. El pueblo habla de sus necesidades. Estamos acostumbradas ahora y acostumbrados a que, por ejemplo, ves una mesa que está hablando de las necesidades de las personas afro y son todos blancos. Claro. O hablan, el año pasado, en el Congreso Nacional se hizo una mesa para recordar los 10 años de la Ley de Identidad de Género. Había todas funcionarias en la primera línea, todas cis. Y una osó, porque no se puede usar otra palabra, osó a explicarnos cuáles eran las deidades de la Ley de Identidad de Género. Y todas las trabas sentadas mirando qué era y escuchando lo que alguien nos decía como si fuéramos estúpidas. Cuando en realidad las que tendrían que haber estado abajo escuchando cómo fue la construcción de la Ley de Identidad de Género, cómo se hizo eso, por qué eran ellas, porque todavía tienen un largo camino para aprender, porque claramente las funcionarias a veces no funcionan y no dan respuesta. Si hubiera funcionado todo, hoy estaríamos cantando otra cosa. Evidentemente, todas estas cosas hacen de que haya ciertos descontentos, como el que te estoy diciendo. Hemos militado una ley que ha sido impresionante porque ha cambiado la vida del pueblo, no solamente la del colectivo trans. Perón hablaba de gobernar es crear trabajo. Nosotras militamos una ley que era ampliar derechos y que era la generación de puestos laborales. No estábamos pidiendo un plan social, sino que estábamos puestos a quienes nunca habían estado en el trabajo regular, la pusimos en ese lugar que es la Ley de Cupo Laboral Travesti y Trans. Esa ley hablaba de ampliar derechos para un colectivo, pero hablaba también de ampliar derechos para una sociedad, porque el techo de los trabajadores subió un escalón más con esa ley. ¿Qué pasó? La ley no se cumple, pero no es porque la ley tenga problemas, es porque quienes están en los lugares de decisión no cumplen con el mandato con el que fue armada la ley. Y pasa muchas veces porque las personas que están ahí no hay trans, son personas cis. Y claro, como Evita decía que los ricos en el pobre piensan pobre, las personas cis piensan para las personas trans como personas cis. Y no se aplica porque hoy hay una cobertura de empleabilidad donde la mayoría de las personas que toman son personas jóvenes, pero la ley está pensada para ir a atacar eso que estaba roto, que es las mujeres de 40, de 50 años que no tuvieron acceso al trabajo y que hoy siguen sin tener acceso al trabajo. Si Evita viviera, primero pasarían otras cosas. Si Evita viviera no hubiéramos andado buscando una ley porque ya hubiera estado eso regularizado seguramente hace mucho tiempo. Pero si Evita viviera, creo que hoy tomaría la lapicera, el bastón de mariscal y andaría haciendo un montón de cosas que hoy no podemos desandar. Pero como somos militantes y como estamos recordando la memoria de una mujer que fue excepcional, una mujer que marcó la historia argentina, una historia que fue antes y después de Perón, pero Perón no hubiera sido Perón sino Evita, y Néstor no hubiera sido Néstor sin Cristina, y Cristina no hubiera sido sin Néstor, y tampoco Evita hubiera sido sin Perón.
Eso habla del feminismo, ¿no? De los varones que dan lugar, pero de las mujeres que toman el lugar y se lo apropian. Total. Recordar la Evita es hablar de las mujeres, es hablar del empoderamiento de las mujeres, es hablar de la construcción de poder, es hablar de esa disputa nueva que empieza y además de nosotras, ¿no? Así como para las mujeres cis, Evita fue la gran bandera, para nosotras es Cristina, porque Cristina también generó derechos en nosotras y sobre todo nos hizo conscientes de esos derechos. Por eso muchas de nosotras participamos en la vida partidaria. Y aún y a pesar de las dificultades que tenemos para ir a dar la discusión, la damos igual. Y vamos y decimos lo que sentimos, porque sabemos que la única lealtad es con el pueblo, que es de donde venimos, y es hacia donde iremos siempre. ¿Qué tal, Paula? Yo te hago una pregunta porque vos sos Eva Paula. Sí. Me interesa saber en qué momento vos tenés, por así decirlo, el primer contacto con lo que fue Evita y el primer momento de tu vida. Vos alguna vez contaste en qué momento escuchaste quién era, pero sin saber que todavía era Evita. Me interesa saber ese momento y cómo después marcó tu militancia política. La primera vez que escuché de alguien fue el día que murió una de mis abuelas. Yo tenía 8 para cumplir 9 años. Y ellos, a mis tíos, después del velorio, hablaban de una mujer que los obreros, era una cureña, pero ahí era, el relato para mí era un carro, habían puesto el féretro en un carro y había sido transportado, tirado por los obreros. No había, o sea, estamos hablando del año 79, no había internet, había televisor en blanco y negro. En mi casa yo no recuerdo si ya había electricidad o no, porque en esos años hubo un tiempo donde la televisión, no hablamos de hace mucho tiempo, pero ha cambiado bastante. La televisión funcionaba mediante la batería de los autos, por lo cual el acceso a la información era muy acotado, tampoco había diarios, llegaba el diario de vez en cuando, lo único que estaba era la radio. Y ellos contaban de esa mujer, y yo pensaba en ese tiempo que debe haber sido una mujer maravillosa para que los obreros hagan ese gesto de tirar el féretro, o sea, llevar en una cureña el féretro y arrastrarlo hacia su última morada, sin saber que era la CGT, ni sin saber nada. Y eso me pareció tan grande, que la construcción de una criatura que veía a la Mujer Maravilla, que defendía al mundo y que trataba de generar justicia, llevó esa mirada de claro. Y mis viejos que hablaban de Perón, o sea, todo, en mi casa se hablaba de Perón, del peronismo y del radicalismo. El radicalismo siempre era lo peor, lo que odiaban, era el objeto para defenestrar. Cualquier cosa mala era semejante a un radical, era la antinomia que había en ese tiempo, sí, y el peronismo era la sonrisa, la alegría y el bienestar, porque era lo que habían vivido, y es porque es lo que trasladaron también. La sensación que una lleva en el cuerpo tiene que ver con eso, con el bienestar que vivieron otros en sus tiempos y que nosotras anhelábamos, porque mi vieja siempre, que en sus últimos años se perdía un poco porque tenía Alzheimer, pero siempre cuando viajábamos le poníamos un compact con 20 canciones que iban, o sea, el viaje era de 5 horas, pero ese compact iba, y ella siempre se emocionaba con algunas canciones que tienen que ver por ahí con la historia familiar y otras que tienen que ver con su propia historia y con su propia historia política. Cuando escuchaba Evita Capitana, a veces lloraba, y una vez le pregunté por qué lloraba, si era porque si nos habíamos ido de un lugar, y ella me dijo, no, porque me acuerdo de esos tiempos. Y yo anhelaba esos tiempos, vivir esos tiempos. Claro. Y por suerte le doy gracias a Dios por haberlos vivido, porque con Cristina vivimos esos tiempos. Más allá de las cosas que podemos decir que faltaron y que se necesitan, hubo un tiempo en el que salíamos con un fragor, con una alegría, y estábamos 4, 8, 10 horas esperando ahí, con lluvia. Me acuerdo un 13 de diciembre, o un 10, un 9, no me acuerdo, en diciembre nos agarró una tormenta, nosotros habíamos llevado bombos, tortas fritas, un gazebo, muñecos.
vino la tormenta, voló los bombos, voló todo. Los pibes del barrio, Douglas, que ahora tiene ya 20 y pico, pero ahí tenía 13 años, andaba con el bombo y se ve en una filmación en la entrada a Casa de Gobierno que va una cosa chiquita con un bombo y era Douglas que entraba y esa mística estaba presente. La mística estaba presente. Hoy necesitamos evocar no solo la mística, sino la mística y la épica, que es lo que falta en este tiempo, ¿no? Sino que también hay algo importantísimo, que es la doctrina, porque la doctrina es lo que marca la regla del peronismo. Y hoy nuestra doctrina está un poco olvidada. Olvidada en algunos sectores. Algunos sentimos que la doctrina es lo que rige nuestra militancia y por lo tanto es lo que rige nuestros días para pensar en función de cuál sería el proyecto de país. Pero para terminar respondiendo a lo que vos dijiste, creo que el recuerdo de Evita y el recuerdo del peronismo no solamente está por esa niña que recuerda lo que decían sus tíos, sino que está en el cuerpo de muchas, porque todas, como dice la canción, crecimos con una foto de Perón en la cocina. Estaba Perón, estaba Evita y estaba San Cayetano con su espiga de trigo. Estaban siempre, aún y a pesar de la dictadura, aún y a pesar de los golpes y a pesar de las bombas estamos acá y seguimos militando y vamos a seguir militando. Lo importante para la militancia hoy es no bajar los brazos, aunque parezca que las circunstancias son las más tremendas y aunque haya muchas cosas por las cuales sentir un poco de tristeza, hay que retomar esa alegría y evocar esa épica y ese amor que fue inclaudicable y que tuvo Evita hacia su pueblo y que hizo que dejara jirones de su vida en función de eso y tomar esos jirones, tomar esas vidas, tomar esa bandera para salir todos los días a militar con fuerza por el proyecto y sobre todo en nuestras unidades básicas, discutir el proyecto de país que queremos, que no nos bajen de arriba el proyecto, que lo podamos discutir desde abajo hacia arriba y con esa alegría y con esa discusión salir a enamorar al resto de nuestro pueblo. Evita se lo merece y lo merecemos nosotros y nosotras también como pueblo, porque el país, la verdad que este pueblo, nosotras no lo hemos pasado bien. Hemos tenido una vida un poco complicada, por llamarla de alguna forma, con muchas ausencias de parte del Estado y con algunas diferencias de parte de la sociedad. Pero a pesar de todo eso, a pesar y con todo eso, este pueblo y este país es maravilloso. Nadie ha dado tanto amor como este pueblo hacia nosotras. Nos han permitido construir leyes y las hemos construido con el pueblo, porque la ley de identidad de género, la ley de cupo laboral no lo hicimos solo nosotras, claro. Lo hicimos con el resto del pueblo y con el acompañamiento del pueblo. Ahí también estaba la presencia de Evita todo el tiempo, porque esa era una necesidad que había que transformarla en derecho. Creo que para recordar a Evita hay que recordar al pueblo y hay que honrar al pueblo en la militancia, y honrar al pueblo en la militancia es la lealtad de empezar a decir, bueno, acá las cosas no están bien, empecemos a hacerlas un poco mejor y empecemos a decir que, bueno, basta de disciplinamiento, agarremos como dice Cristina en un momento, digamos las cosas y en todo caso si estamos equivocados pedimos disculpas, es lo que algunas hemos empezado a decir, en todo caso pedir disculpas si una mete la pata por bocona, pero en todo caso también poder soñar con que las cosas son posibles y con que una también algún día cuando deje este plano pueda irse con la alegría de saber que el pueblo es feliz y la patria es grande. Muy lindo todo lo que dijo. Como... Ay, sí, como tipo, denme algo para salir a militar. Claro. Y yo, mientras vos hablabas, pensaba las coincidencias, ¿no? Entre el gobierno de Perón, el de Evita, el de Néstor, toda la militancia, la movilización que había en ese momento, el amor que tenía la gente para con estos dirigentes, porque ellos los representaban. Y eso hoy se habla mucho, bueno, la militancia, ¿viste? Está como desmovilizada, está desmotivada. O muchas veces yo he escuchado que se dicen, bueno, los pibes ahora no quieren militar. No, hermano, es que nadie les está dando nada, ¿viste? ¿Qué sé yo?
esto que decías vos, bueno, Evita los incluía, les daba las cosas, los representaba, estaba ahí, sabía cuáles eran sus necesidades y estaba ahí para resolvérselas, digo. Y hoy cuando muchas veces se critica, bueno, pasa que la gente o vota mal, o los pibes no quieren hacer esto, o tal no quiere hacer lo otro. Digo, ¿y qué les estamos dando nosotros? Para que vayan a militar, para que vayan a estar abajo de la lluvia. Digo, la gente que está abajo de la lluvia no va por el chori por la coca, porque Totalmente. no te vas a mojar. La gente que está ahí porque cree en algo, porque había alguien ahí que sentía que los estaba representando. Y eso es lo que falta hoy. Es que el concepto de la gente vota mal, entonces la gente votó Claro. mal cuando votó el 54% en el 2011. La gente vota lo que necesita. Podemos discutir si es cortoplacista o no, pero en realidad las personas votamos o soñamos con ser un poco más felices. Entonces, quizás hay que repensarse desde la dirigencia. A mí la dirigencia de los otros partidos no me interesa, ¿no? No, lógico. Me interesa la dirigencia de mi partido. Quizás deberíamos pensar qué cosas no hacemos tan bien para empezar a mejorarlas y qué cosas hacemos mal para descartarlas y qué cosas hacemos bien para poder hacer más hincapié en eso. Pero sobre todo me parece que para desandar esto de las cosas que no hacemos tan bien, hay que escuchar. O sea, el pueblo en Capital me parece que hemos hecho un trabajo que no ha estado demasiado bueno. Ni hablar. Porque siempre hemos creído, y yo siento, y desde el anhelo Omar es lo que por lo menos tratamos el camino por el que tratamos de caminar es esto de, hay una estructura que tiene el peronismo, que es de más de 70 años, que estaba bien para los 40 y los 50, Claro. pero que hoy está de modé, entonces hay que ayornarla, esta estructura de la unidad básica que da algunas cosas que ante el Estado no podía impartir, las cosas comunes, que hoy habría que tratar de modificarlas, porque la unidad básica ha perdido algo que era lo central, que era la discusión política, y se ha transformado en algo, o algunas se han transformado en algo que nunca fue el sueño del peronismo, sino la pesadilla, que La los burocracia. pibes y las pibas, no solamente la burocracia, que el pueblo vaya a comer a una unidad básica. Claro. La olla popular ha sido el derrumbe del peronismo, porque quiere decir que no hemos hecho las cosas tan bien para que la gente no coma en su casa. Nosotras soñábamos, y hablo de la dirigencia, en la cual puedo compartir algunas cosas, es soñar esto de los pibes y las pibas tienen que comer en su casa, no tienen que ir a un comedor. Los pibes y las pibas no deberían, y las señoras no deberían necesitar que Desarrollo Social les baje un bolsón de comida. Deberían tener un sueldo para decir, esto lo quiero comer y esto no. ¿Por qué tienen que comer lo que desde el ministerio les obligan a comer? ¿Por qué no pueden comer un dulce de leche de primera? Bueno, no viene dulce de leche. ¿Por qué no pueden comer una yerba de primera calidad y no van a comer una yerba de tercera o de cuarta o de quinta? ¿Por qué el pueblo tiene que estar obligado a eso? ¿Cuál es la visión que tenemos desde el pueblo? ¿Esa es la visión que tiene el peronismo? A mí me espanta, pero me llega a un lugar en el que digo, bueno, el espanto que no sirva para tener miedo, sino todo lo contrario, Claro. para generar indignación y eso sea algo que empuje para poder modificarlo. Soñamos y trabajamos, porque el sueño es una cosa muy idílica en la cual ponen todo es una posición pasiva, pero el trabajar es una posición activa y trabajamos en esto, ¿no? De construir nuevas formas de militar, porque acá, y yendo a lo de Capital, muchas veces criticábamos esto, decíamos, ay no, pero no les interesa la educación pública, los hospitales públicos se están cayendo y al vecino no le interesa, pero ¿qué le pasa a la gente? Y la verdad, le pasan otras cosas. Claro. Y el podar el árbol es importantísimo. Cuando ya vamos entrando a una edad, nos damos cuenta de que la vereda rota, y si tropezás la vereda rota, te caes y te rompes la cadera. Y le trae chico, por problema a favor. tu mamá, le trae problema a tu papá, le trae problema a tu hija, le trae problema. Entonces, esas cosas, ¿cómo no las vemos? Porque la necesidad y el derecho
es de acuerdo a quien lo vea. Claro. Es cierto que hay que apelar a que el pueblo no coma, pero también hay otras necesidades que tiene el pueblo. Quizás es solo un semáforo, es la ciudad más rica. No vamos a pretender que el primer ítem es solamente solucionar los barrios carenciados, cuando tenemos barrios que son riquísimos y que tienen otras problemáticas. Y el peronismo siempre tuvo vocación de poder. Si vos tenés vocación de poder, no podés hablarle a un solo sector. Y si son ricos, lo que quizás hay que tratar de concientizar es que eso hay que compartirlo. Que no pueden quedarse ellos solos con eso, hermano. Compartir un poquito, pero esa discusión no se termina de dar. Y por eso perdemos elecciones. Y por eso la gente quizás no nos acompañe, los barrios populares también. Claro, porque íbamos a los barrios populares, a las villas, y hablábamos con la gente sobre... No quiero... X temas o X eslogans, y te miraba, como tratando de entender qué mierda le estabas diciendo. Su realidad era otra y sus necesidades eran mucho más básicas. Tan básicas que ni siquiera era comida, era tener una plaza. En la 1114 había un lugar que era un campito, que no había nada, que siempre estaba lleno de pasto, que jugaban al fútbol, pero había pasto. ¿Qué hizo la dirigencia del oficialismo? Construyó una plaza, con juegos, con cosas, con plantitas. Y eso, en algún lugar también dice, bueno, pero están pensando en mí. Y yo, Claro. ¿por qué no pensamos nosotros esas cosas? O sea, podemos objetar que eso es liberalismo cuando la gente está contenta con esas cosas tan pequeñas. Podemos ser tan pequeños y tan pequeñas al no comprender que las necesidades hay que resolverlas igual, sean cual fuere. ¿Cuál es la vocación de poder que tenemos? ¿Es la vocación por dividir la torta y que esa torta quede entre 4, o realmente militamos y somos parte de un movimiento para cambiar la vida del pueblo? Bueno, habría que discutirlo. Y creo que si las unidades básicas discutieran, pensaran en lo que es la doctrina, recordaran al peronismo, porque el peronismo estuvo olvidado durante un tiempo, recordaran lo que es la lealtad, recordaran lo que es el pueblo y recordaran de dónde venimos, sería un poco mejor todo, por lo menos acá en Cava, que es la discusión que algunas nos estamos dando, porque la militancia de provincia y de otros territorios es totalmente diferente y una no la desconoce, por lo tanto no puede opinar. Pero acá nos tenemos que dar un largo debate. Vos en algún momento planteaste en una de las entrevistas que te hicimos desde la agencia esta frase: me niego a creer que la ciudad de Buenos Aires es gorila. Es que es así, o sea, puede ser que haya gente que no sea peronista, puede ser que haya gente que no sienta simpatía sobre algunas cosas que hacemos, pero cuando pasa algo, la ciudad es muy solidaria, sale todo el mundo a ayudar. Eso quiere decir que hay un sentimiento de bondad. Y quizás hay que apelar a esas cosas, pero no te pueden votar si vos despreciás al que... Claro. ¿Quién te va a votar si vos estás hablando? Son gorilas todos. Hay una parte que quizás sea gorila y otra. Estamos... En el fondo Están haciendo muchos corazones. La gente está muy, muy agitada. Acá, en el chat, en todos lados. Paula, digo, teniendo en cuenta esto, ¿no? Que vos hablas de Vita y que hablas de Cristina también, ¿no? A mí, bueno, yo viví el kirchnerismo, ¿no? No esa época del peronismo, pero había, ¿no? Como esta cosa, o por lo menos yo lo sentía, de que la política te sorprendía, ¿no? Como que la política no corría atrás, sino que a veces, o sea, no sé, justo hoy cuando estábamos viendo hablábamos de la estatización de YPF, pero que cuando sucedió era como, ¿posta vamos a hacer esto? Bueno, dale, estoy... Yo ahí pienso, en mi adolescencia, la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, fueron leyes que quizás no terminamos todavía de entender del todo el impacto, pero eran leyes que te empujaban a decir, quiero estar en la calle, tipo, tengo que estar ahí, donde se junta la gente. También vos, ¿cómo lo viviste? Pero es que hasta hemos dejado que nos quiten la agenda.
Porque quien sorprende hoy con todo eso son los que están enfrente, con las cosas horribles que quieren hacer. Claro. Y las propuestas que teníamos han dejado solamente en contrarrestar lo que hizo, contrarrestar lo que dijo, contrarrestar que si estuvo o no estuvo. Hemos dejado de marcar agenda hace mucho tiempo, pero yo creo que el esto de marcar agenda tiene que ver con, no hay un diálogo con el pueblo, no se termina de escuchar lo que pasa, porque la gente es muy sabia, o sea, no necesariamente tienen que querer votarnos para tener sabiduría también, ¿no? Me parece que hay que escuchar más, hay que escuchar más a la militancia. Vos vas a una unidad básica y te encontrás con un montón de gente que ofrece un montón de soluciones. De todas esas, que pueden ser muy descabelladas, si lo pones en un tamiz, vas a encontrar algunas cosas positivas. Sin embargo, no se escucha. Se han quedado todos en un mismo lugar, escuchando dos voces con una lapicera muy cortita. Quizás, si retomamos el poder de la agenda, el poder decir qué es lo que queremos, sin utopías baratas, realmente diciendo lo que la gente necesita o lo que el pueblo necesita, sin el prejuicio de qué es lo que el pueblo necesita. Cuando empezamos con la militancia en el barrio, porque en ese momento militaba en un movimiento social, y había resistencia de quien era referente de la comuna a ir a la villa, por cuestiones que no vienen al caso. Yo quería militar ahí. Entonces un día me fui sola y me paré en una esquinita viendo a ver qué hacía, ¿no? Y iba con un prejuicio enorme, porque pensaba, pobre gente, no debe comer. Acá tendríamos que hacer esto, y buscábamos los bolsones de comida y qué sé yo. Año 2012. Y la gente no quería eso. La gente comía y realmente era un tiempo en el que no tomaba esa yerba, que casi digo el nombre, sino tomaba las otras. O no te quería comer lo que le dabas, quería comprar. Bueno, la comida no era lo que necesitaban. Entonces, ¿qué necesitaban? Estaban construyendo casas. Ay, bueno, y nos pusimos a buscar una bloquera para que construyan su ladrillo. ¿Viste esta cosa romántica? Construyen su casa, se juntan. Son como los enanitos y se juntan todos a construir la casita, la de todos. Y ahí toda una cosa de el pueblo unido, jamás será vencido, yupi. No necesitaban tampoco una bloquera. Pero claro, era todo lo que una pensaba y no le preguntaba qué necesitas. Y claro, como viste, no necesitaban la bloquera, no necesitaban comida. ¿Qué necesitará esta gente? Porque nadie les pregunta. O sea, ¿qué les pasa? ¿Qué quieren? Y decían los pibes, no, queremos una biblioteca, porque, por ejemplo, si vamos a estudiar, los pocos que iban a estudiar tenían que buscar los apuntes allá, no había para fotocopiar, entonces querían una biblioteca. Querían tener una plaza donde poder salir con los pibes, porque, claro, los pasillos son muy chiquitos, las casas hay cierto hacinamiento, porque digo cierto, pues no quiero ofender tampoco a los compañeros y a las compañeras que viven allí, con lo cual el tener una placita implica un lugar para esparcimiento. Cuando venían a la de Omar se sentían cómodas porque, claro, era como un living grande y ahí se sentaban en los sillones, cruzaban las piernas, tomaban mate. Y me parece que eso es lo que tenemos que romper, ¿no? El prejuicio de creer qué es lo que necesita el pueblo y salir a preguntar qué es lo que necesitan. Ellos hacen encuestas, hacen encuentros. Yo envidio porque nosotros no podemos hacer. Hacen unos spots maravillosos donde te venden lo que se les da la gana y nosotros no podemos hacer. Tenemos ese spot tan horribles. En la campaña de anterior nos llevan había un español. Siempre es un problema, ya cuando hay en España. Cómo era la campaña y el español nos decía que bueno, que aquí estamos tratando de graficar esto y una tratando de entender primero qué era lo que te quería decir con sus palabras difíciles y muestran el spot como una cosa. Estaba la primera fila como qué bueno. Te hablaba de los sectores populares, te hablaba de las mujeres, te hablaba de las migrantes y los migrantes, y todo lo que aparecía en el spot, todos eran blancos,
blancos, no había un solo marrón, no había nadie que pareciera un migrante, no había habían puesto una traba pero que no se notaba que era traba. Entonces, ¿de qué nos sirve? Tiene que notarse que es una travesti. Y todas esas cosas que son las que no se terminan de comprender, que los otros que tienen tanto estudio de marketing lo saben, son las que nos hacen perder votos, son las que nos hacen perder también que la gente no interprete las cosas que buscamos, pero creo que en definitiva lo que nos pasa es que no terminamos de interpretar. Pero no puede ser todo tan pesimista. No, porque para eso, ante la falta de interpretación de una parte de la dirigencia, están los y las militantes para salir a decir: acá estamos, esto es lo que queremos y este es el proyecto de país que queremos fundar. Cuando Cristina habla de tomar la lapicera, no es solamente para poner nombres, sino también es para poner ideas y para poner sueños y para poner realidades que podemos construir mediante la militancia y mediante la política pública. Lo que nos queda hoy a la militancia es sacarnos la tristeza, despojarnos de todo sentimiento de derrota, salir a discutir, salir a plasmar ideas. Y a veces también decirles a quienes vienen de arriba y nos dicen todo lo que hay que hacer, decirle: bueno, quizás no estamos de acuerdo, hagamos otra cosa, que así se va a construir una sociedad mejor, y yo creo que en Buenos Aires vamos a poder tener un gobierno nacional y popular, que no es imposible, claramente. Y por qué no, podemos llegar a tener muchas trabas en el poder, pero no trabas con B larga, sino trabas con B corta, que van a estar oficiando y haciendo cosas que van a ser muy interesantes. Che, Paula, para ir cerrando, tenemos un nuevo aniversario. No hablamos de mucho de Evita, pobrecita. Sí, es verdad. Es que todo lo que dijiste atravesó toda la charla. Yo creo que voy a buscar este video después porque estamos todos tipo... Quiero recomendarles cosas para que vean. Me encanta. Uno, el Archivo General de la Nación está digitalizado, entonces ese archivo bicentenario hay un spot del peronismo que es maravilloso, y que cuando alguien se siente que se cae un poquito, hay que ver ese spot que dura 8 minutos. Se llama Ayer y Hoy, que lo protagoniza Fanny Navarro y Pedro Maratea. Fanny Navarro fue una actriz que sufrió la persecución por haber sido peronista, fue no solo perseguida, sino fue torturada. Habría que empezar a hablar también de lo que pasó con la resistencia peronista, por eso nuestra organización se llama Neleomar, porque también hablamos de una resistencia de la cual no se habla, porque no hubiera existido nada de lo que conocemos hoy si no hubiera estado la resistencia peronista, de la cual no se habla nunca. Ese video es más... ¿Lo pudiste ver? No, por Fanny me asentaba, ¿no? Es el principio de... Cuando hay otra cosa más, que es Soy del Pueblo, que eran pequeños videos que hacían en el canal Encuentro, donde está la historia de Fanny Navarro, la de Sabina Olmos, la de Mecha Ortiz, la de Tita Merelo, la de Nelly Omar, la de Zuli Moreno, que eran todas artistas populares y que fueron peronistas y después fueron perseguidas por haber sido peronistas. En el de Fanny Navarro van a encontrar al principio un fragmento de este corto donde ellas hablan del ayer y de hoy. El ayer era la Argentina antes de Perón y el hoy era la Argentina con Perón. Hay una frase que a mí me emociona un montón, porque ella está diciendo, habla de las pibas, de las trabajadoras, de las obreras. Ella vuelve a su casa y dice: con un solo vestido, porque tenían un solo vestido. Así como los pibes tenían un solo saco para ir a cualquier evento, las mujeres tenían un solo vestido para poder ir, no tenían ni sombreros ni guantes. Esa era la pobreza que había en este país. Y Perón la cambió tanto que mi abuela decía siempre que gracias a Perón y gracias a Evita habían podido brindar las Navidades y los fin de años con un pan dulce y una sidra. Volvamos a esa épica, volvamos a esa doctrina, volvamos con este material es para evocar eso, pero la evocación no es solamente para tener información, sino es para comprender de dónde venimos y que eso sea un puntapié para ir corriendo a buscar a dónde vamos. Porque hoy las salidas deben ser urgentes, porque estamos
a umbrales de una elección y donde podemos perder la elección. Ganemos la elección con un candidato o una candidata posible. Ganemos con sueños y con un proyecto, pero eso va a ser posible si tomamos la lapicera, si escribimos cosas y si tomamos el bastón de mariscal también y empezamos a decidir que el futuro está en nuestras manos y no solamente en la de algunos dirigentes. Me encanta. Hermoso. Estoy, Estoy para esa. Paula, mil gracias. No, iba a decir un poco esto que decía vos, recordar cuando el peronismo sacaba arriba del 50% de los votos, qué era lo que hacía y qué hace hoy que rasga los 30, ¿no? Para empezar a pensar, bueno, ¿qué era lo que hacíamos acá que la gente no votaba y qué hacemos, qué pasó ahora que no nos vota? Digo, volver a eso. La forma de recordar a Evita y de recordarla todos estos días y a homenajearla es salir a militar, pero no militar desde la estupidez, sino desde el convencimiento que vamos a transformar la realidad del pueblo. Sin eslogan baratos, sin realidades utópicas que son irrealizables, sino hablando con la realidad, con el corazón en la mano y con el deseo real de transformar. Yo creo que las personas, cuando sienten que le estás hablando con la verdad, enseguida se enamoran de lo que estás diciendo. Lo que nos falta es veracidad y lo que nos falta es amor a la causa. Yo creo que hay muchas compañeras y muchos compañeros que tienen un gran amor a esa causa y eso es lo que transmiten. Cristina tiene un amor a la causa, Evita tenía un enorme amor a la causa. Vayamos por ese amor, vayamos por esa causa que es la causa del pueblo y vayamos a ganar todo lo que nos falta. Muchas gracias, Paula, y yo voy a suscribir el mensaje que mandó mi madre en el chat de YouTube que dice: gracias, Paula, por esta hermosa y esperanzadora charla. Muchas Saludos a tu madre. Sí, bueno, un aplauso gigante. Y nada, y muchas gracias por estar hoy acá. Todos nos quedamos Sí, muy, muy emocionados. Embobados. Vamos a salir con las compañeras trans y con las personas cis a recorrer los domingos algunas plazas porque vamos a hacer la misma campaña que hicimos en el 2021 de trans en las bancas, la necesidad de que haya más representatividad y sobre todo que a diferencia de otros países que ya tienen diputadas, senadoras, concejalas en los distintos lugares, haya en este país por fin y que sea del peronismo, ¿no? Sí, Sería sí. tremendo, compañeros peronistas de la lapicera, que la primera compañera trans esté en el otro bando. Totalmente. Total. Ojalá Después, que tengamos la lucidez de entender que el peronismo es la bandera. total. Mil gracias.